Yo maté a mi hermano con una pluma, no con un cuchillo. La tinta se secó en el papel mientras él jadeaba su último aliento de arrogancia en la sala del tribunal. Y nadie, ni siquiera el juez con su martillo de justicia falsa, vio la sangre invisible que goteaba de mis palabras. Creyeron que me arruinarían en los tribunales, sin saber quién tenía la escritura real. Esa hoja arrugada que guardaba en mi pecho como un corazón latiendo de odio puro. Y en ese momento, cuando el veredicto cayó como un rayo sobre sus cabezas culpables, supe que la venganza no era un sueño febril, sino el amanecer de mi resurrección. Sevilla me vio nacer en el calor sofocante de un verano de 1990, en una casa antigua del barrio de Triana, donde el Guadalquivir susurra secretos a las orillas empedradas. Mi padre, don Manuel Vargas, era un hombre de pocas palabras pero de manos callosas, que había construido su imperio de olivares en las colinas de Andalucía con el sudor de generaciones. Él me enseñó que la tierra no perdona traiciones, que cada raíz clavada en el suelo es un juramento de lealtad. Mi madre, Isabel, era el contrapunto suave, con su falda flamenca ondeando en las fiestas y sus ojos que brillaban como las luces de la feria de abril. Teníamos 3 hijos, yo, la mayor, Elena, mi hermano Javier, el ambicioso, y la pequeña Carmen, que siempre fue el pegamento frágil de nuestra familia. Pero las grietas empezaron a aparecer cuando mi padre enfermó. El cáncer lo devoraba como un lobo hambriento, y en su lecho de muerte, con la piel amarillenta pegada a los huesos, me llamó a su lado. Elena, hija mía, susurró, su voz un hilo de humo. Esta es la escritura. La real. Guárdala con tu vida. Javier. Él quiere todo, pero la tierra es tuya. Prométemelo. Sus dedos temblorosos presionaron el sobre en mi palma, y yo juré, con lágrimas quemándome las mejillas. Él murió esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de nuestra pena. El funeral fue un circo de hipocresía. Javier, con su traje negro impecable y su sonrisa de tiburón, organizó todo como si fuera el heredero indiscutible. Carmen sollozaba en silencio, aferrada a mi brazo, mientras los vecinos murmuraban sobre la fortuna de los Vargas, miles de hectáreas de olivos que producían aceite dorado, vendido a las mejores bodegas de Jerez. Yo guardé el secreto en mi corazón, pero el veneno ya se filtraba. Javier me confrontó esa misma noche, en la cocina donde mi madre solía preparar gazpacho fresco. Elena, sé realista. Tú eres mujer, con tus caprichos artísticos. La finca necesita un hombre fuerte. Firma esto, y te daré lo suficiente para tu taller de pintura en el centro. Sus palabras me golpearon como un latigazo. ¿Mis caprichos? Yo había pasado años ayudando en los olivares, con las manos manchadas de tierra, pintando los paisajes que nadie valoraba. Pero firmé, o eso creyeron. Les di una copia falsificada, una que Javier había preparado con la ayuda de su abogado corrupto, el señor Ruiz, un tipo con bigote grasiento y ojos que brillaban con promesas de sobornos. Me fui de la casa esa noche, con Carmen a cuestas, a un apartamento diminuto en el casco antiguo, donde el eco de las campanas de la Giralda me recordaba cada amanecer que la traición era un fuego lento. Los meses siguientes fueron un infierno de deudas y humillaciones. Javier vendió parcelas a desarrolladores de Madrid, convirtiendo olivos centenarios en urbanizaciones feas con piscinas que reflejaban la codicia humana. Carmen, mi dulce Carmen, se marchitó como una flor sin sol. Su depresión la llevó a las pastillas. Y una noche de tormenta, la encontré fría en la bañera, con una nota que decía: lo siento, Elena. No soporto ver cómo nos roban el alma. Su muerte me rompió en 1000 pedazos. Enterré a mi hermana bajo un olivo que Javier había talado. Y en ese momento, juré por su tumba que la venganza sería mi religión.
Empecé a planear en las sombras. Contraté a un detective privado, un ex policía andaluz llamado Paco, con cicatrices de peleas callejeras y un olfato para la suciedad. Él desenterró los trapos sucios. Javier había falsificado la escritura original, pagando a Ruiz miles de euros para que el notario la sellara con tinta falsa. Pero yo tenía la real, esa que mi padre me dio, con su firma temblorosa y el sello auténtico de 1985. Paco me advirtió: esto es guerra, Elena. La justicia en España es lenta, y los ricos como tu hermano compran veredictos. Le respondí con una sonrisa fría: no busco justicia, Paco. Busco ruina. Mientras tanto, mi vida se desmoronaba. Perdí mi taller cuando el alquiler subió, y pintaba en las calles retratos de transeúntes que me miraban con lástima. Una noche, en una taberna de la Alameda de Hércules, conocí a Antonio, un periodista freelance con ojos verdes y una cicatriz en la mejilla de una manifestación contra la corrupción. Él escuchó mi historia entre copas de manzanilla, y algo en su mirada me hizo confiar. Elena, esto es más grande que una herencia. Es un escándalo que puede derribar a medio ayuntamiento de Sevilla. Juntos, tejimos la red, artículos anónimos en periódicos locals, filtraciones a blogs de investigación. Pero Antonio era más que un aliado. En sus brazos encontré un respiro del odio. Un amor frágil que me recordaba que aún latía bajo la costra de dolor. El primer golpe lo di sutilmente. Anónimamente. Envié copias de documentos falsos, no la real. Solo migajas a la fiscalía. Javier entró en pánico. Lo vi en las noticias. Su rostro demacrado en una rueda de prensa, negando todo con voz trémula. Mi hermana está loca de dolor, dijo, pintándome como la viuda negra. La prensa se cebó: la tragedia de los Vargas, herencia o maldición familiar. Carmen se convertía en mártir, y yo en la antagonista. Pero cada titular era un clavo en su ataúd. La tensión crecía como una tormenta sobre el Guadalquivir. Javier me llamó una noche, ebrio y desesperado: Elena, por Dios, detén esto. Te daré la mitad. Solo firma la paz. Su voz era un lamento, pero yo recordé las manos de Carmen inertes en el agua fría. La paz murió con ella, hermano. Ahora, solo queda la guerra. Colgué, y el silencio de mi apartamento se llenó con el rugido de mi furia. Sabía que el clímax se acercaba. El juicio estaba programado para el otoño, en el Palacio de Justicia de Sevilla, donde las columnas de mármol guardarían secretos peores que los míos. En esas semanas, el odio me consumía. Soñaba con mi padre, su rostro acusador: ¿es esto lo que querías, hija? Despertaba sudando, con el sobre de la escritura apretado contra mi pecho. Antonio me calmaba con besos que sabían a rebeldía, pero incluso él no conocía toda la verdad. Había un secreto más oscuro, uno que cambiaría todo: la verdadera paternidad de Javier. Pero eso lo guardaría para el momento preciso, cuando el twist cortara como una navaja. El juicio amaneció bajo un sol implacable que teñía de oro las fachadas del Palacio de Justicia, pero en mi interior solo había sombras. Me vestí con un traje negro sencillo, el collar de perlas de mi madre como armadura, y caminé hacia la sala 7 con el corazón martilleando como un tambor flamenco. Javier ya estaba allí, flanqueado por Ruiz y un equipo de abogados que olían a colonia cara y mentiras. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, un destello de miedo, de reconocimiento fraternal torcido antes de que bajara la vista. Carmen no estaba, pero su fantasma me acompañaba, susurrando en mi oído: hazlos pagar, Elena. El juez, un hombre canoso llamado don Emilio, con gafas que reflejaban la luz como espejos crueles, abrió la sesión con formalidades que me parecieron eternas. Caso Vargas contra Vargas, disputa por la titularidad de bienes inmuebles en la provincia de Sevilla.
Las palabras resonaban en la sala abarrotada de periodistas, vecinos curiosos y algún que otro parásito social buscando escándalo. Mi abogado. Una mujer feroz llamada Laura, contratada con los últimos ahorros y el apoyo de Antonio. Se levantó con voz firme: señoría. Mi clienta presenta pruebas irrefutables de falsificación. La escritura presentada por el demandado es un fraude. El primer testigo fue Paco, mi detective. Subió al estrado con su chaqueta de cuero gastada, jurando sobre la Biblia con una sonrisa sardónica. Detalló las irregularidades, fechas alteradas, sellos duplicados, transferencias bancarias sospechosas de Javier Ruiz. El señor Vargas pagó 50.000 euros por un servicio notarial, pero el notario en cuestión niega haberlo autorizado. La sala murmuró, y vi a Javier apretar los puños, su rostro enrojeciendo como un toro enfurecido. Ruiz sudaba profusamente, ajustándose la corbata como si fuera una soga. Pero el contraataque fue bruto. El abogado de Javier, un tipo engreído llamado Serrano, proyectó documentos en una pantalla, mi supuesta firma en la cesión de 2.000 coins, testigos pagados que juraban haber visto mi consentimiento entusiasta. La demandante es una mujer desequilibrada, señoría. La muerte de su hermana la ha llevado a delirios de persecución. Lauro objetó, pero el daño estaba hecho. Los periodistas garabateaban furiosamente, y sentí las miradas como dagas. En el receso, Antonio me esperó en el pasillo, su mano en mi espalda: aguanta, Elena. La escritura real lo cambiará todo. Asentí, pero el pánico me roía. ¿Y si fallaba? ¿Y si la justicia, esa puta ciega, volvía a traicionarme? La tarde trajo el testimonio de Javier. Subió al estrado como un mártir, con voz quebrada: Elena es mi hermana. La quiero. Pero ella siempre ha sido celosa. Padre me dijo que yo manejaría la finca. Elena solo pintaba sueños imposibles. Lágrimas falsas rodaron por sus mejillas, y la sala ahogó un suspiro colectivo. Recordé las noches en que él me robaba los pinceles para venderlos, riendo de mis tonterías artísticas. Carmen. Su muerte nos destruyó a todos. Pero culparme a mí es injusto. El juez asintió con empatía, y supe que el jurado, un grupo de andaluces comunes, con vidas duras pero corazones blandos, se inclinaba hacia él. Esa noche, en mi apartamento, el vino tinto no calmó el fuego. Antonio y yo hicimos el amor con urgencia, como si fuera la última vez, sus manos trazando mapas de consuelo en mi piel. Mañana lo lanzamos todo, murmuró. Pero el sueño me trajo pesadillas: Javier riendo sobre la tumba de Carmen, el Guadalquivir desbordándose con sangre de olivos. Desperté con la escritura en la mano, su papel crujiendo como huesos secos. Era hora de contraatacar. Al día siguiente, Laura presentó la bomba, la escritura original. La sala se congeló cuando el sobre amarillento fue abierto. La firma de mi padre proyectada en grande. Esto data de 1985, señoría. Autenticada por el notario original, fallecido en 2010, pero con copias registradas en el archivo provincial. Serrano balbuceó objeciones, pero el perito caligráfico, un anciano meticuloso, confirmó: indudablemente genuina. La del demandado es una falsificación burda. Javier se hundió en su asiento, pálido como un fantasma. Ganamos la primera ronda. El juez ordenó una investigación inmediata por fraude. Pero la venganza no termina en victorias parciales. Javier me esperó fuera del tribunal, rodeado de guardaespaldas improvisados, 2 tipos fornidos de sus olivos. Esto no acaba aquí, Elena. Te arrepentirás. Su aliento apestaba a anís, y en sus ojos vi el abismo, no solo miedo, sino un odio espejo del mío. Lo empujé, gritando: ya acabó para ti, traidor. Carmen te maldice desde el infierno. La prensa capturó el momento, y al día siguiente,
Los titulares gritaban: explosión familiar en juicio por herencia millonaria. La investigación se expandió como un incendio forestal. Ruiz fue arrestado esa semana, encontrado en su oficina con maletas de dinero sucio. Los medios lo llamaron el escándalo de los olivos falsos, y Antonio firmó el artículo principal en El País, exponiendo conexiones con políticos locales. Javier se refugió en la finca, pero los acreedores lo asediaban. Había hipotecado todo para sus lujos coches deportivos. Amantes en Marbella. Carmen, en muerte, se vengaba. Su testamento, que yo había olvidado, dejaba todo a mí, citando el robo emocional de Javier. Sin embargo, el conflicto no era solo legal. Socialmente, Sevilla me escupía. Antiguos amigos me evitaban en el mercado de la Encarnación, susurrando la loca de los Vargas. Mi madre, que había permanecido en silencio, me llamó una noche: hija, para. Javier es sangre. Le respondí con amargura: la sangre se lava con traición. Madre, tú lo viste venir. Colgué, y el vacío me devoró. El odio era mi único compañero fiel, pero empezaba a envenenarme a mí misma. Antonio notó el cambio. Estás perdiendo el alma en esto, Elena. Discutimos por primera vez, sus palabras cortando profundo: vale la pena destruirte por destruirlos. Huí a los olivos esa noche, bajo la luna llena, tocando la tierra que pronto sería mía. Allí, entre las raíces retorcidas, lloré por Carmen, por padre, por la familia que nunca fuimos. Pero el llanto se transformó en resolución: la ruina de Javier sería completa, cueste lo que cueste. El twist se gestaba en silencio. Paco me entregó el sobre final: pruebas de ADN. Javier no era hijo de mi padre. Era fruto de una aventura de mi madre con un gitano del barrio, un secreto que padre había guardado por piedad. Eso lo desheredaba no solo de la finca, sino de su identidad. Lo usaría como el filo final, pero no aún. El clímax se acercaba, y con él, las consecuencias irreversibles. Las semanas siguientes al arresto de Ruiz fueron un torbellino de caos controlado, como el viento levante que azota Sevilla y deja todo patas arriba. La finca Vargas, esa joya verde en las colinas de Carmona, se convirtió en un campo de batalla simbólico. Yo no la pisé aún, no quería manchar mi venganza con prisa, pero envié a trabajadores leales, antiguos jornaleros de padre, para documentar el desastre: olivos secos por negligencia, maquinaria abandonada, deudas acumuladas como nubes de tormenta. Los informes llegaban a mi bandeja como munición, cada foto un recordatorio de la codicia que había matado a mi familia. Javier contraatacó con saña. Demandó difamación, alegando que mis filtraciones habían destruido su reputación. En una entrevista televisiva en Canal Sur, se presentó como la víctima: mi hermana me odia porque no pude salvar a Carmen. Pero yo luché por la familia. Lágrimas genuinas esta vez, o eso parecía. El público, crédulo como siempre, inundó las redes con hashtags de apoyo: justicia para Javier. Antonio me mostró los comentarios en su teléfono. Mientras cenábamos tapas en una tasca escondida: mira esto, Elena. Te pintan como Madía. Reí, pero fue una risa hueca, teñida de pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe. Que lo hagan. Madía al menos vengó a sus hijos. Nuestra relación se resquebrajaba bajo la presión. Antonio quería que publicara la escritura completa, exponiendo todo de golpe, pero yo titubeaba. No, amor. Es un ajedrez. Cada movimiento cuenta. Él frunció el ceño, su cicatriz acentuándose: estás jugando con fuego, y yo no quiero quemarme. Esa noche, discutimos hasta el alba. Sus palabras dolían porque eran verdad. El odio me había aislado, convirtiéndome en una sombra de la pintora vibrante que fui. Al amanecer, lo vi empacar: necesito espacio, Elena.
Vuelve cuando esto termine. La puerta se cerró con un clic final. Y el silencio me envolvió como una mortaja. Sola. Profundicé en la Toantín. Paco me presentó a un jeque freelance. Un chaval de Triana llamado Nico. Con tatuajes de flamenco y ojos que brillaban con rebeldía digital. Puedo hackear las cuentas de Javier. Transferir fondos a charities anónimas. O filtrar sus emails sucios a la prensa. Elegí lo segundo, emails que revelaban affaires con la esposa del alcalde. Sobornos para permisos de construcción ilegal. Los publicamos en un blog anónimo. Y el escándalo estalló. Javier perdió contratos, amigos, hasta su membresía en el Club de Golf de Sevilla. Lo vi en las noticias. Desaliñado. Gritando a reporteros, es ella. Mi hermana loca. La sociedad se dividía. En el barrio, algunos me llamaban la Vengadora, compartiendo mi historia en corrillos de café. Otros, leales a la tradición machista andaluza, me tildaban de bruja. Mi madre vino a verme una tarde lluviosa, su rosario entre los dedos temblorosos. Elena, por favor. Javier es tu sangre. Aunque no. Se calló. Pero yo lo supe, ella conocía el secreto de Lan. Dime la verdad, madre. ¿Por qué lo protegiste? Lágrimas surcaron su rostro arrugado porque lo amaba. Hija. Como a ti. Pero el error fue mío. No dejes que destruya tu alma. La abracé por primera vez en años. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme. El alma ya está perdida. Mamá. Solo queda justicia. El clímax se precipitó en una audiencia de emergencia. Javier, acorralado, pidió mediación privada en la finca. Acepté, con Laura y Paco como escoltas. Llegué al atardecer, el sol tiñendo los olivos de rojo sangre. Javier me esperaba en la venda, una botella de fino abierta, su camisa desabotonada revelando un pecho hundido por el estrés. Hablemos, Elena. Sin abogados. Nos sentamos frente a frente, el aire cargado de historia. Te odio por lo que hiciste a Carmen, dije. Mi voz un susurro afilado. La ignoraste. La dejaste sola mientras robabas todo. Él negó con la cabeza, yo intenté ayudarla. Pero tú siempre fuiste la favorita de padre. Yo era el bastardo invisible. Ahí estaba, el quiebre. Bastardo. Repetí, saboreando la palabra. Saqué el sobre de Lan, deslizándolo sobre la mesa. Lee esto, hermano. ¿O no, hermano? Padre no era tu padre. Sus ojos se abrieron como pozos negros, y el fino se derramó de su copa. Mentira. Mamá. Se levantó tambaleante, buscando su teléfono, pero Paco lo interceptó. Siéntate, cabrón. Esto cambia todo, no heredas nada. Ni la finca, ni el nombre. Javier se derrumbó, sollozando, por favor, Elena. Tengo deudas, una hija en el extranjero. No me dejes en la calle. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me pinchó por un instante, era mi hermano. Después de todo, sangre o no. Pero recordé las pastillas de Carmen flotando en el agua. La calle es lo que mereces. Como nos dejaste a nosotras. Llamé a la policía, arrestaron a Javier por fraude agravado esa misma noche. Bajo las estrellas indiferentes. La prensa lo capturó esposado. Un lobo domesticado. Gané la finca. Pero la victoria sabía a cenizas. Sin embargo, las consecuencias se encadenaron como dominós. Mi madre sufrió un infarto al enterarse, y en el hospital, con tubos serpenteando su cuerpo. Me susurró, perdóname, hija. Fui débil. Murió al amanecer, llevándose el último hilo de familia. Enterré sus cenizas junto a Carmen, y el peso me aplastó. Antonio volvió, atraído por las noticias. Pero era demasiado tarde. El amor se había enfriado en el fuego de la venganza.
El twist mayor vino después, entre los papeles de madre. Encontré una carta de padre. Elena, Silis esto. Javier ya te ha traicionado. Pero recuerda, la verdadera herencia no es tierra. Es perdón. No dejes que el odio te robe la vida. Lágrimas calientes cayeron sobre el papel. Había vengado. ¿O destruido? La duda me carcomía. Pero el camino estaba trazado. Con la finca de vuelta en mis manos, Sevilla pareció exhalar un suspiro colectivo, como si la ciudad misma hubiera estado conteniendo el aliento durante el juicio. Los jornaleros regresaron, sus rostros curtidos por el sol iluminados con gratitud genuina. Doña Elena. Los olivos la extrañaron, dijo Old Tomás, el capataz de padre, mientras plantábamos nuevos árboles en las laderas erosionadas. La tierra bajo mis uñas era bálsamo, un recordatorio de que algo puro sobrevivía al caos. Pero la victoria era pírrica. Cada rama que podaba me recordaba las vidas segadas. Carmen. Madre. Incluso la sombra de Javier. Lo visité en prisión una semana después, en la cárcel de Morón, un bloque gris que olía a desesperación y desinfectante. Él estaba demacrado, con barba incipiente y ojos hundidos, sentado al otro lado del cristal como un extraño. Hermana, croó a través del teléfono, sácame de aquí. Puedo cambiar. Su súplica me revolvió el estómago. El mismo hombre que había falsificado mi futuro ahora mendigaba piedad. Cambiar. Repetí con sorna. Como cuando ignoraste las llamadas de Carmen esa noche, o cuando vendiste su columpio infantil por un capricho. Él bajó la cabeza, era débil. La codicia. Me cegó. Por favor, por madre. El nombre de madre me ablandó un instante, evocando su rosario y su falda flamenca. Pero el perdón era un lujo roto. Madre murió por tu culpa, Javier. Su corazón no aguantó tu vergüenza. Colgué, dejando su grito ahogado en el auricular. Afuera, el sol andaluz quemaba, pero el frío en mi pecho era ártico. ¿Era esto justicia? ¿O solo otro ciclo de dolor? Antonio y yo intentamos reconstruir, cenando en el Rinconcillo, la taberna más antigua de España, donde las paredes susurran historias de conquistadores y traidores. Has ganado, Elena, dijo, entrelazando sus dedos con los míos. Ahora, vive. Besé su cicatriz, pero el beso sabía a promesas frágiles. Esa noche, en la cama, le confesé la carta de padre, me pide perdón. ¿Pero puedo? El odio es todo lo que me queda. Él suspiró, el odio es una cárcel peor que la de Javier. Libérate. La reacción en cadena se aceleró. La fiscalía, olfateando más escándalos, investigó al alcalde, implicado en los emails de Javier. Dimitió en una conferencia caótica, arrastrando a medio consistorio. Mi finca se valorizó, ofertas de compra llegaron de corporaciones madrileñas, pero las rechacé. Esto es legado, no negocio, le dije a Laura, quien ahora era amiga más que abogada. Ella sonrió, eres la dueña ahora, Elena. Usa el poder sabiamente. Pero el poder corrompe. ¿Cómo aprendí pronto? Un desarrollador corrupto, el señor López, antiguo socio de Javier, me amenazó anónimamente, firma la venta, o tu pintora muere en un accidente. El miedo me paralizó, recordé las cicatrices de Paco. Contraté seguridad, pero el pánico se filtró en mis sueños. Una noche, Nico, el jeque trazó la amenaza, venía de Ruiz, libre bajo fianza, tramando desde las sombras. Lo tengo, doña Elena. Emails, pagos. Lo filtró. Asentí. Y al día siguiente, Ruiz fue arrestado. Su rey colapsando como un castillo de naipes. El clímax emocional llegó en la feria de abril. Sevilla explotaba en colores, casetas con farolillos. Sevillanas girando como torbellinos. El aroma de churros y rebujitos. Yo bailé sola en una caseta amiga.
Mi vestido rojo ondeando como sangre. Cuando Javier escapó. Noticias de última hora, había sobornado a un guardia, huyendo hacia Portugal. El pánico cundió. La policía allanó la finca, sospechando refugio. Antonio y yo nos barricamos. Armas improvisadas en mano, un rifle de caza de padre. Si viene, lo enfrentamos, dije, mi voz temblando. Vino al anochecer, escalando la valla como un ladrón en su propia casa. Lo encontramos en el olivar, jadeante, con una pistola temblorosa. Elena. Dame dinero. Solo para empezar de nuevo. Sus ojos eran pozos de desesperación, el mismo que había visto en Carmen antes de las pastillas. No, Javier. Esto termina aquí. Disparamos al aire, y la policía llegó con sirenas ululantes. Lo arrestaron de nuevo, gritando maldiciones, maldita seas. Elena, nos destruiste a todos. En el forcejeo, el twist final se reveló. Javier escupió, padre no era santo. Él mató a mi verdadero padre en una pelea, por celos de madre. Mi mundo se tambaleó. Padre. ¿Asesino? Paco confirmó después, un incidente borrado en 1984. Un gitano ahogado en el río, sin cargos por influencia. La herencia estaba manchada de sangre real. H símbolo 1E1 y H símbolo 1E me inundó, mi venganza había desenterrado monstruos peores. Madre tenía razón, el ciclo era infinito. Llamé a Antonio esa noche, sollozando, todo era mentira. ¿Qué he hecho? Él vino, envolviéndome en sus brazos, ahora empieza la verdadera sanación. El arresto final de Javier marcó el fin de la tormenta, pero dejó un paisaje devastado, como los olivos chamuscados por un verano seco. Pasé días en la finca, caminando entre las hileras de árboles que padre había plantado con esperanza, ahora testigos mudos de mi caída. La policía interrogó a todos, a mí, por posible complicidad, a Antonio, por sus artículos tendenciosos. Salí limpia, pero el escrutinio me dejó cicatrices invisibles, un recordatorio de que la venganza invita a más serpientes. Decidí vender parte de la finca no por codicia, sino por redención. Un colectivo ecológico compró las parcelas marginales, convirtiéndolas en un santuario para aves migratorias. Por Carmen, les dije en la firma. Mi voz firme por primera vez en meses. Los jornaleros aplaudieron. Y Tomás me abrazó, don Manuel estaría orgulloso. Doña. ¿Orgulloso? La carta de su bolsillo quemaba aún, el perdón que no di. El asesinato que ocultó. Confronté el fantasma escribiendo un diario de confesiones. Páginas llenas de PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb y lágrimas, que quemé en una ojera bajo las estrellas. Antonio se mudó conmigo a la casa principal, restaurada con toques modernos, mi taller en el ático, con vistas al Guadalquivir. Nuestras noches eran conversaciones profundas, disecciones de almas magulladas. La traición nos define, pero no nos condena, decía él, trazando mi espalda con dedos gentiles. Hicimos el amor con ternura renovada, como si redescubriéramos la piel después de un exilio. Pero el pasado acechaba, Javier, desde prisión. Me envió una carta. Elena, el era mentira. Ruiz lo falsificó para debilitarte. Soy tu hermano de sangre. Perdóname. El papel tembló en mis manos. Otro twist. Paco verificó, cierto. Un último truco del abogado. El lazo sanguíneo persistía, torcido pero real. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E me golpeó como una ola. Visité a Javier de nuevo, esta vez sin armadura. Si eres mi hermano, ¿por qué nos destruiste? Él lloró. Genuino, porque envidiaba tu fuerza, Elena. Padre te veía como su legado, a mí, como un error. La codicia fue mi escape. Lo abrasé a través del cristal. Un gesto torpe que rompió diques. Perdón.
Susurré. Pero paga tu deuda. Trabaja en Los Olivos cuando salgas. Él asintió. Un pacto frágil. La Sociedad de Sevilla. Voluble como el viento. Me rehabilitó. Invitaciones a ferias de arte llegaron. Expuse mis pinturas, lienzos oscuros de olivos sangrantes. Ríos de tinta roja. Y críticos las llamaron catarsis visceral. Antonio publicó un libro sobre el caso. Sombras de la herencia. Con mi bendición. Vendió Miles. Y usamos las regalías para una fundación en nombre de Carmen, apoyo psicológico para familias rotas por disputas. Pero las consecuencias irreversibles persistían. La muerte de madre dejó un vacío legal. Disputas menores por joyas familiares surgieron con primos lejanos. Recordatorios de que la codicia es hereditaria. Yo, más sabia, las resolví con generosidad, dispersando el legado como semillas al viento. Un atardecer, pintando en el olivar, Antonio se arrodilló. Cásate conmigo, Elena. Construyamos algo nuevo de estas ruinas. Lágrimas de alegría, no de dolor, mojaron mi pincel. Sí, dije, pero con una condición, sin secretos. Sellamos el voto bajo un olivo centenario, el Guadalquivir testigo plateado. Javier salió tras 2 años, con tobillera electrónica. Lo contraté como jornalero, un acto de gracia dura. Trabajaba en silencio, sus manos callosas redimiéndose en la tierra. Gracias, hermana, murmuró un día, entregándome un ramo de romero. Por no matarme con la pluma. Sonreí. Amarga, la pluma mata, pero el perdón resucita. Años después, la finca Vargas floreció como nunca. Un tapiz verde salpicado de arte, esculturas de jornaleros inspiradas en mis pinturas. Un viñedo experimental que fusionaba olivos con uvas de Jerez. Sevilla me adoptó como su hija pródiga, en la Semana Santa. Portaba a un paso en honor a Carmen. Velas parpadeando como estrellas caídas. Antonio y yo tuvimos una hija, Isabelita, con ojos verdes como su padre y mi terquedad. La mecía en el venda, contándole cuentos de olivos valientes que vencían tormentas, omitiendo las sombras. Javier se reformó, casándose con una maestra del pueblo, engendrando un hijo que jugaba en los mismos campos que él había intentado vender. Nos reuníamos en domingos de paella, conversaciones teñidas de cicatrices pero libres de veneno. La familia no es perfecta, decía él, sirviendo vino, pero es nuestra. Yo asentía. El perdón un bálsamo lento que curaba heridas profundas. Sin embargo, el drama no se evapora, persiste en susurros. Ruiz, condenado a 10 años, me envió amenazas desde prisión, pero Nico las neutralizó con firewalls digitales. López, el desarrollador, quebró, su imperio colapsando en juicios por corrupción. Cada caída era un eco de mi venganza, un recordatorio de las cadenas de causa y efecto. En mis pinturas tardías, exploré la psicología del límite, lienzos de rostros fragmentados, ojos que miran desde abismos de ira y redención. Una exposición en el Museo de Bellas Artes de Sevilla atrajo multitudes. Un crítico escribió: Elena Vargas pinta no solo Andalucía, sino el alma humana en su crudeza. Antonio, orgulloso, colgó el recorte en nuestra cocina. El clímax final no fue en tribunales, sino en mí misma. Una noche de insomnio. Releí la escritura real, ahora enmarcada en mi estudio. La firma de Padre parecía viva, un juramento cumplido a medias. Lloré por las irreversibilidades, Carmenida. Madre ausente, años perdidos en odio. Pero en ese llanto, encontré paz, no la euforia de la venganza, sino la quietud de la aceptación. Hoy, camino por Triana al atardecer, el Guadalquivir lamiendo las orillas como un amante paciente. Isabelita corre adelante, riendo, y Antonio me toma la mano. Javier nos saluda desde su caseta, un hombre redimido. La traición fue el catalizador, la pérdida el crisol, el odio el fuego.
Pero de las cenizas brotó algo más fuerte, resiliencia. Si me preguntan por la lección, digo, la venganza es un río turbio que arrastra a todos, pero el perdón es el puente que salva. Yo crucé, ensangrentada pero viva. Y en las noches estrelladas de Sevilla, cuando el viento susurra secretos antiguos, sé que Padre sonríe desde las raíces.